mostrado en esta diapositiva y en este grupo. Por estereoscopía, todo lo que se pueda realizar dentro de la cavidad uterina, pues son citados, ¿no? Ver las características normales o anormales de la cavidad, ver pólipos, sinefias, miomas y mucosas, que en este caso, si se dan cuenta, son varios. Y esto, pues la adenomiosis, que simplemente es la infiltración del endometrio dentro de lo que es el músculo uterino. Y el otro, cuando los dispositivos intrauterinos son muy difíciles de retirar, también por histeroscopía se los puede retirar, ¿no? En esos casos muy difíciles, complejos, se puede retirar. El cestoscopio, que se utiliza para urología, para próstatas, que se hacen las resecciones transuretrales de próstata, se utiliza el mismo instrumento, igual por medio de una energía y calor, se hace su retiro y podemos hacer que no exista sangrado o no necesitamos hacer puntos que quiere decir sutura, porque es bien pequeñas, son de 3 milímetros, 4 milímetros, entonces es más complejo poder realizar puntos de sutura en este tipo de instrumentos. Las complicaciones que tenemos aquí, si por alguna razón raspamos las paredes del endometrio, raspamos ciertas estructuras del cuello uterino al estar introduciendo el histeroscopio, la complicación es la hemorragia, el sangrado, por lesionar el cuello uterino, por lesionar alguna de las paredes de la cavidad uterina, desgarrar el endometrio. El sangrado es una de esas complicaciones. Otro, la perforación uterina. Otra de las complicaciones es la perforación uterina, porque para poder manejar el histeroscopio debemos tener los ojos acostumbrados a una forma de observar de una manera diferente dentro de la cavidad uterina. El histeroscopio, al igual que el endoscopio, tiene ángulos en su lente que son de 90 grados, 45 grados y hasta 0 grados, quiere decir que todo de frente vamos a ver. La mayoría van a tener 45 grados para poder observar en el histeroscopio. A veces ese ángulo de visión no nos permite calcular adecuadamente dónde se encuentran las paredes del útero. Por eso suele ser complicado cuando por primera vez estamos colocando el histeroscopio. Las perforaciones, obviamente, no es algo que ustedes desean cuando hacen histeroscopía, pero lastimosamente pueden suceder. Si ustedes no se dan de cuenta, simplemente cuando vayan introduciendo la cámara va a empezarles a mostrar parte del intestino y de esa forma van a ustedes darse de cuenta que han perforado ese útero. Lo ideal es no perforarlo, no podemos hacer suturas por el momento por histeroscopía, entonces simplemente se utilizan úteroconstrictores. Por obstetricia, ¿qué úteroconstrictor conoces? Los autores de obstetricia les dan algunos conocimientos, o por lo menos les han dado algunos conocimientos, creo, para que el útero se contraiga cuando sangra mucho. ¿Qué úteroconstrictor utilizamos? Uno, hay por lo menos 3 y tal vez hasta 4. La oxitocina, si muy bien se libera en el organismo, uno de los medicamentos es úteroconstrictor, que hace que el útero se contraiga, la oxitocina, aumentamos la dosis de oxitocina. Otro, le vamos a administrar oxitocina. ¿Y qué otro más? Ya sabemos que hemos perforado, ya nos hemos dado de cuenta por la cámara porque hemos visto parte del intestino ya. La señorita de acá. ¿Qué otro medicamento más podemos utilizar? Porque, ojo, todo lo que estamos hablando acá, pero no está acá en la diapositiva, pues es pregunta de examen. Es interesante, es como si estuviera viendo una película, bien atenta. ¿Qué úteroconstrictor? No estoy diciendo brincar, estás prestando atención. Otro parecido, que igual
incrementa la presión, pero no es la adrenalina. Para el útero estamos diciendo. La adrenalina va a ir a los vasos, al músculo liso. La señorita del fondo que está analizando la situación. Sí, muy bien. La ergometrina. El otro armamento que tenemos nosotros para poder solucionar esta complicación es la ergometrina. Tenemos en inyectables, que es intramuscular, y también tenemos en tabletitas. Cualquiera de los dos. También existe por vía endovenoso, pero no se recomienda, porque similar a la adrenalina, este puede producir un vasoespasmo muy intenso que puede producir hasta accidentes cerebrovasculares si por alguna razón administramos por vía endovenosa en bolo en gran cantidad. ¿Me entienden? Y la reactividad de este medicamento es muy diferente de organismos a organismos, por eso mismo no se recomienda por vía endovenosa, sí intramuscular y por vía oral. ¿Me entienden? Ergometrina, oxitocina, ergometrina y otro medicamento, el joven de acá al fondo, el misoprostol. Como habíamos indicado en los dilatadores mecánicos y los que son medicamentosos, el misoprostol es un uteroconstrictor también. Nos ayuda bastante. Aparte de las contracciones, nos ayuda a modificar el cuello cervical. Por eso dilata y es un buen dilatador. Pero su función primaria es las contracciones del músculo uterino. Eso tenemos. En última instancia, ¿cuál medicamento alguien sabe que utilizan los doctores cuando existe atonia uterina de alta potencia, 10 y en algunas oportunidades hasta más veces que la oxitocina? La señorita del fondo, ¿no? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué otro medicamento aparte de la ergometrina, misoprostol, oxitocina, que es más potente que la oxitocina, existe para contraer el útero? ¿Por qué? Porque decimos, si perforamos, ya sabemos que hemos perforado, y como en la anterior diapositiva de la perforación de útero con degrado o ameo, se suspende todo. Todo se suspende. Se retira el histeroscopio, se da uterotónicos, ergometrina, misoprostol, oxitocina y uno más que va en la pregunta del examen. Y esos cuatro nos ayudan a que podamos evitar la complicación de abrirle la vasijita y hacerle puntos de sutura. ¿Me entienden? O coagular por la parte interna. Lo único que vamos a hacer es que exista lo que la perforación medía 3 milímetros y nosotros quemamos ese tejido necrótico, va a hacer que se vuelva de 5 a 6 milímetros, o lo vamos a incrementar en vez de cesarlo. Por eso no se coagula esa perforación, porque este problema no es del sangrado, sino el problema es de la comunicación de una cavidad a otra cavidad. Está comunicando cavidad abdominal con la cavidad uterina, ¿entienden? Entonces debemos utilizar estos medicamentos para solucionar este problema. La infección. Al igual que el degrado uterino y al igual que la MEU, en las complicaciones de infección, la histeroscopía va a producir una infección horizontal. ¿Qué quiere decir? Endometritis, miometritis y parametritis. La mayoría de las veces, si es que se va a producir, no estamos diciendo que todas las histeroscopías les va a someter a ese riesgo, sino que si no hemos tenido una buena asepsia y antisepsia en la histeroscopía, la complicación inflamatoria es de tipo horizontal. Endometritis, miometritis y parametritis. Y como un absceso para uterino, va a buscar un camino. Y al drenar, va a ir a la vejiga, puede ir a la vagina, puede ir al recto, que son las estructuras que se encuentran alrededor. Y ahí vamos a tener síntomas como orinas fétidas, similar a una infección urinaria, pero en este caso va a ser pus. Y en la vagina, flujo fétido, que habíamos indicado, vamos a colocar el espéculo, buscando, la paciente nos dice que hay una secreción muy fétida, y cuando vemos ahí al fondo no hay nada, porque el espéculo es el que está obstruyendo el orificio de salida en la parte superior, en la pared anterior.
siempre desembocan, la mayoría de las veces desembocan en la parte superior o en la cara lateral de la vagina. Siempre deben intentar buscar, tal vez lo encuentren en ese momento en el despacha con óvulos, pero a los días, si existe una fístula hacia la vagina, va a volver la paciente con flujo vaginal fétido, va a decir, el óvulo que me ha dado doctora no me ha hecho nada, sigo botando algo fétido. Hay que buscar todo el canal vaginal para poder encontrar el orificio de salida o de comunicación con ese absceso parauterino o parametrial. A los costados se forma ese absceso y busca diferentes lugares para poder ser. Entonces, comunicaciones. Procedimientos canaliculares o de la trompa de falopio. ¿Cuál es el procedimiento gold estándar para poder evaluar la trompa de falopio en su funcionalidad? De la función, ¿cuál será la función? ¿Cuál es la función de la trompa de falopio? Ahí lo vemos, este es el útero, y esta es la trompa de falopio y este el ovario. Canalicular está más relacionado con la trompa de falopio. Un conducto, canal, tubo o tubular, podríamos decir, ¿no? Pero con Williams están en procedimientos canaliculares. ¿Cuál es la función? ¿Quién sabe cuál es la función de la trompa de falopio? En embriología, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hace y qué posteriormente hace? A ver, ¿Es el lugar de maduración? Sí, aparte de maduración, pero es el lugar donde se va a producir la fecundación. Fisiológicamente es el lugar donde se produce, es el lugar donde ustedes cuando enamoraban con sus parejas, les citaban, te voy a encontrar en tal lugar, ya. Entonces se encuentran ahí y es el lugar fisiológico para que exista la fecundación. Fisiológico, porque la fecundación puede ser abdominal, pero ese no es fisiológico, ¿entienden? Y va a formar un embarazo ectópico abdominal, ¿entienden? Pero el fisiológico es la trompa de falopio, o sea, es el lugar donde se produce la fecundación. Una vez que está fecundado es para nutrir a ese blastocisto, ¿no? Ese nuevo ser que está siendo nutrido por las secreciones del endosalpix, de las células cilíndricas pseudoestratificadas de la trompa de falopio. O sea, nutre también. Aparte de nutrirlo, lo transporta. ¿Me entienden? Aparte de nutrirlo, lo transporta. Y no solamente transporta al cigoto y a las divisiones que va a tener, que son las blastómeras, la mórula, hasta llegar a la cavidad uterina para que este blastocisto se pueda implantar. Aparte, antes de que eso suceda, también sirve para ayudar en el traslado de los espermatozoides. Porque si esta trompa de falopio no existiera, las contracciones sísmicas que tiene la trompa de falopio colaboran al espermatozoide en su traslado, ¿entienden? En su traslado, hasta llegar al lugar donde se va a producir la fecundación. Entonces, y si por alguna razón no se ha producido la fecundación, lo traslada al ovocito secundario detenido en metafase, porque no se ha producido la fecundación. Ustedes recuerdan que solamente termina la segunda división meiótica si se llega a fecundar. Si no se llega a fecundar, ovocito secundario en metafase hasta la cavidad uterina para producirse la menstruación. Entonces, la trompa de falopio, ¿cómo podemos evaluar? ¿La ecografía ayudará? Pues no ayuda la ecografía para poder saber su permeabilidad. El único procedimiento que nos ayuda a poder saber su permeabilidad es la histerosalpingografía, que simplemente quiere decir, aparte de que al útero lo vamos a colorear y les vamos a mostrar en una imagen, también a la trompa de falopio, con el mismo contraste, vamos a poder visualizar su permeabilidad, su disposición y en algunas oportunidades su funcionalidad. Pues va a haber pequeñas contracciones en ciertas regiones en cada momento que hagamos la histero, que se quiere decir útero,
salpingo quiere decir trompa, grafía es la descripción gráfica por medio del contraste a la exposición de rayos X, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver en ciertos momentos, porque son 4 radiografías que se le hace a la mujer para poder observar la permeabilidad, funcionalidad de esa trompa del falopio. Indicaciones. Estudio de la pareja infértil. Primera causa de infertilidad en algunas mujeres es la obstrucción parcial o anomalías en lo que corresponde a su permeabilidad de la trompa de falopio. Mujeres que no pueden tener hijos pasados un año de vida sexual regular con su pareja y no conciben y están buscando para poder evaluar la trompa de falopio, su permeabilidad, la histerosalpingografía. Ecografía, vuelvo a repetir, no nos ayuda, ni la tomografía, ni la resonancia con positrones y sin positrones, ¿no? La histerosalpingografía es el único. Miomas submucosos, que en algunos casos no tienen histeroscopía, pues la histerosalpingografía, como dice histero, o sea, útero, también el contraste pasa por el útero y nos va a poder mostrar las características del mioma, dónde está su base de implantación, porque en algunas oportunidades la ecografía no consigue ayudarnos en decirnos dónde está su base. Está aquí, para poder realizar el procedimiento, si es que no tenemos histeroscopia. Síndrome de Asherman. De acuerdo a la clínica, la paciente puede decir, menstruó 4 días, pero solamente mancho muy poco las toallas. Máximo gasto 4 toallas, una por día, porque en realidad no mancho mucho, pero tengo mi menstruación de 4 días. Si muy bien no está por debajo de 2, que es lo anormal en lo que es el ciclo de la menstruación, el síndrome de Asherman nos está indicando que no existe una buena cantidad de tejido endometrial porque no se descama una buena cantidad. Al haber adherencias de la cavidad uterina, evita primero que se expulse el sangrado y segundo, esas áreas que se han adherido no son funcionales, o sea, no menstrua la mujer, no forma la capa funcional que ustedes conocen por embriología, la capa esponjosa y la capa compacta, y que no corresponde a la capa funcional, la capa basal, ¿no? Entonces, está lesionado y no existe endometrio para que pueda menstruar la paciente. La histerosalpingografía nos puede mostrar dónde se encuentra la adherencia si es que no tenemos el histeroscopio al alcance de la mano. Obstrucción tubaria. La obstrucción tubaria, pues obviamente si es por endometriosis, si es por adherencias, si es por una apendicitis y existe adherencias, igual puede haber cierta obstrucción de la trompa de falopio del lado derecho. Podemos tener también adherencias por enfermedad inflamatoria pélvica, obstrucciones por clamidia, que ustedes conocen como una ITS. La paciente tuvo contacto sexual con una persona que aparentemente tal vez es promiscua, si es que pueda tener clamidia, y subió a la trompa de falopio y la obstruyó. La infección por clamidia en la trompa de falopio es crónica, pocos síntomas, desde dolor esporádico, no es tan agresivo como el gonococo cuando sube a la trompa de falopio. El gonococo es más agresivo, le gusta formar mucho lo que es débito purulento, forma un absceso rápido, fiebre, escalofríos en la trompa de falopio, y su adherencia es inmediata, su obstrucción es inmediata. ¿Cómo hacemos? Debemos buscar un momento ideal del ciclo de la mujer para no interferir un posible embarazo que tenga. Ojo, no lo podemos hacer en el momento en el que está ovulando, porque justo también tal vez ha tenido relaciones sexuales. Si nosotros colocamos el contraste, todos los espermatozoides con ese contraste basal, todos vacíos, si ha ovulado una buena calidad de un ovocito secundario, metafase, con carga genética, todo normal, lo más ideal posible, un ovocito totalmente redondito, una corona rayada finamente formada,
Entonces, con el contraste, si lo hacemos cerca de la ovulación, podemos barrer a ese ovocito. ¿Me entienden? Podemos empujarlo, químicamente destruirlo, entonces ya hemos perdido un ciclo. Lo ideal es hacerlo entre los días 8 y 11 del ciclo menstrual. ¿Por qué? ¿Por qué 8? Porque generalmente una menstruación dura de 2 a 7 días habíamos indicado, ¿no? Como término medio, 3 a 5 días. La mayoría de las mujeres es de 3 a 5 días. Pero tenemos un rango de normalidad de 2 a 7 días, que si ustedes recuerdan. Entonces, el octavo día ya se puede estar planificando para hacer la lista de sanguínea. Hasta 8, 9, 10, hasta el día 11 del ciclo menstrual. Pasado ese, no se recomienda, porque se recuerda que también algunas mujeres no tienen totalmente regular el ciclo y no es tan predecible su ovulación. Entonces, por eso le damos un margen de error de 3 días antes de lo que supuestamente debería ovular. Este valor de los días, de 8 a 11 días, varía también de instituciones. Pero esto es para nosotros lo que para el examen va a entrar, porque ojo que a veces cuando están soltando imagenología, el imagenólogo me ha dicho que ellos hacen estereosalpingografía desde el 5º hasta el 9º día nomás de su ciclo. Y eso es lo que me indica. No lo que hay que indicar, porque va a variar de unos de las instituciones a otras en algunas oportunidades. Esto es lo fundamental. Pero las complicaciones. El primerito es el dolor. Es el primero de las complicaciones cuando se va a hacer la histerosalpingografía, la mujer. Porque el primero que va a aumentar la presión intrauterino, porque va a colocar un contraste. Al aumentar la presión intrauterino, el útero se siente incómodo y va a empezar a tener pequeñas contracciones, no pequeñas, va a tener contracciones. Al haber contracciones, pues la paciente va a sentir molestia. Cuando la trompa de falopio está obstruido y en la primera radiografía que se ha realizado muestra una obstrucción, algunas veces el imagenólogo, el técnico, el encargado de la realización de este procedimiento aumenta la presión de la instilación del contraste para poder vencer la obstrucción. En algunas oportunidades lo consigue, en algunas oportunidades no, pero es necesario que aumente la presión para poder intentar rectificar algunas acodaduras de la trompa de falopio que puede tener. Acodaduras, ¿qué es eso? Una trompa de falopio un poco inclinada, y si ustedes recuerdan cuando absorben su jugo después de haber ido al cine y haber comido pipocas, papas fritas, o haber ido a pasear y comer pizza, se consumen algún líquido para calmar esa sed. Si está acodado la comida, no va a permitir que pase, no tiene que aumentar su presión para rectificarlo. Lo mismo es en la trompa de falopio. Para ayudar a la rectificación, el imagenólogo, el técnico o el encargado de la realización va a aumentar la presión, que va a aumentar también un poco el dolor, pero puede desobstruirlo, por eso hay que poder tratar. Lo desobstruye y puede aliviar inmediatamente que la paciente sienta cómo se ha desobstruido, porque va a sentir un alivio inmediato cuando se ha desobstruido. Otra de las complicaciones, la hemorragia. Pero este tipo de hemorragia es más que todo sutil, no va a ser una hemorragia abundante como las anteriores, como la del legado, como la del cono, como de la histeroscopía. Esta es una hemorragia, sangrado rojo oscuro, goteos, y es secundario a una inflamación, o sea, una endometritis. No es tanto porque el contraste haya lastimado la pared, haya perforado la pared, no, porque el músculo es duro, grueso, imposible que lo pueda perforar con el contraste. Siempre busca la trompa de falopio para poder a ese desobstruir. Entonces, la infección y la hemorragia en la histerosalpingografía son juntos. Se inflama el endometrio, existe una inflamación, una infección y va a estar asociado a sangrado la mayoría de las veces. Sangrado rojo oscuro y fértil. Entonces ahí tenemos
las técnicas que pueden utilizar las instituciones para hacer la histerosalpingografía puede ser colocar un espéculo y dejando el globito de la sonda Foley, que es improvisando si va a determinar esto, o también se puede utilizar algo que es similar a una sonda nasogástrica de los deditos para poder hacer, para poder intubar a lo que corresponde a los neonatos o a los recién nacidos. Utilizan sonda porque tienen globito para poder obstruir en esa parte de la que corresponde la tráquea. Utilizamos, tiene que tener doble vía. Uno de las vías es para insuflar el globito para tapar el cuello uterino y el otro es para instilar el contraste. Este contraste va a ir al útero y va a ir a lo que corresponde a la trompa de falopio. Y lo que queremos es observar por medio de radiografías. Vamos a tener 4, la mayoría son 4, y estas están divididas entre 20 a 30 minutos, ¿no? 20 a 30 minutos. Una primera fotografía es para ver el útero, las características del útero y también del cuello uterino. En algunas oportunidades solamente se coloca una pinza POSI para presionar el cuello, se introduce la sonda hasta el cuello uterino y se instila. Sin el globo, no colocan en algunas oportunidades el globo, solamente la sonda o la jeringa para poder instilar. Esta es la pinza POSI, pues ustedes ven, está pinzando el cuello uterino y eso también produce dolor en la paciente, ¿no? Pero en algunas instituciones la sedan. Sedan, ¿qué quiere decir? La sedan de dormir, pero el costo es más incrementado porque deben pagar anestesiólogo y deben pagar los medicamentos y la solución que se va a colocar para el procedimiento, pero sí la están sedando, ¿me entienden? El costo se incrementa, pero ya va a ser menos, casi nada el dolor. Después va a haber pequeños cólicos una vez terminado, pero son más débiles que en el momento del procedimiento, porque durante el procedimiento sí es muy fuerte el dolor de lo que está recibiendo. Este es un primer vistazo, una primera radiografía, y si ustedes se dan cuenta tenemos acá el útero y solamente vemos y observamos la trompa de falopio izquierda. No vemos la trompa de falopio derecha. Ahí tenemos igual una de frente, tenemos cómo el útero va a estar pintado y tenemos cómo el contraste ha pasado en ambas trompas de falopio. Allá, algunas veces el útero por la presión se puede inclinar hacia un lado, como en este caso, o como en este caso, por la presión que existe cuando estamos colocando el contraste. Cuando las 4 radiografías, en la última radiografía, que es para evaluar la permeabilidad de la trompa de falopio, pero la última radiografía nos va a mostrar si el contraste ha caído a la cavidad pélvica, se denomina cote positivo. Cote, C-O-T-E positivo. Entonces, en la cuarta radiografía, cuando ya encontramos el contraste dentro de la cavidad pélvica, se denomina cote positivo. ¿Qué quiere decir? Cote positivo lado derecho, y si por alguna razón en el otro lado no hemos encontrado la salida del contraste, será cote izquierdo negativo. ¿Me entienden? Es la forma en la que nos va a indicar que en un lado está permeable porque se ha visto la salida y la caída del contraste, y en el otro lado está obstruida porque en la cuarta radiografía no se ha visto la salida o la caída del contraste por ese lado de la trompa de falopio. Cote positivo y cote negativo. Depende pues de este cote positivo y este negativo. O en ambos, que es lo normal, cote bilateral positivo o cote derecha-izquierda positivo. Quiere decir que ha caído contraste en la cavidad pélvica y la trompa de falopio está permeable. Eso nos está indicando. Ahora, como último procedimiento para ver la cavidad pélvica de la mujer, pues vamos a tener lo que es la endoscopía ginecológica o laparoscopía ginecológica, que simplemente es la observación a través de un sistema de videocámaras especializadas
dentro de la cavidad abdominal y específicamente la cavidad pélvica para ver el aparato reproductor de la mujer, el sistema de videocámaras. Para poder, en realidad por la laparoscopía, muchas de las cirugías grandes que se realiza por la laparoscopía. Lo único que necesitamos es el instrumental, la torre, con todos los segmentos que tiene, y el otro es que el ginecólogo tenga la habilidad para poder manipular. Vuelvo a repetir, los ojos del ginecólogo cambian, o por lo menos debe cambiar su visión a lo que es de la cámara. Parece sencillo, pero en algunas oportunidades que ustedes tal vez han visto entrar a los cirujanos, porque más se ve la laparoscopía de la vesícula, una colecistectomía laparoscópica, que cuando entran a veces los internos a ayudar, pues el cirujano le dice, muéstrame una panorámica, le dice, pero no se mueve, ¿no? El interno está agarrando ahí la cama, pero muéstrame una panorámica, o muéstrame el lado izquierdo, o muéstrame el lado derecho, tiene que mover. Por eso se denomina camarógrafos, les decimos, ¿no? Porque son los que manejan y manipulan la cámara, son ellos los que nos ayudan a ver el valor. A veces el cirujano, como ya está acostumbrado sus ojos a la laparoscopía, pero el interno, como está soltando recién sus 3 meses o sus primeras semanas en cirugía, no colabora mucho. Y no es porque no pueda, porque sus ojos no están acostumbrados a mirar la pantalla. Parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Entienden? Debe cambiar mucho su forma de ver del que va a ser la laparoscopía. Múltiples cosas se hacen de la cirugía abierta a cirugía de mínima invasión. La endoscopía ginecológica, la laparoscopía ginecológica, de forma general se denomina cirugía de mínima invasión. ¿Entienden? Cortes pequeñitos. Entonces, el estudio de la pareja infértil. Paciente que ha venido a un centro de reproducción asistida, le hacen el cultivo del embrión, claro, obviamente de la fecundación que se ha hecho in vitro, y se están guardando esos embrioncitos. Se transfiere el embrioncito intrauterino, pero no se implanta. Se hacen 2 transferencias, pero no se implanta. Y al último, en ecografía no se ve nada, se hace histeroscopía también como forma parte del estudio de la pareja infértil, pero tampoco se encuentra nada. Pero la paciente no se consigue embarazar. Uno de los problemas, habíamos indicado, son los implantes endometriósicos. Y la endometriosis también, y de la pareja infértil. Y en ecografía, en algunas oportunidades, estos implantes no los notan, por lo que son pequeñitos. ¿Me entienden? Entonces, al no notarlos, parece que en ecografía todo está normal. Ovario normal, otro normal, la histerosalpingografía normal. ¿Me entienden? Lo malo es que todo proceso inflamatorio alrededor de la trompa de falopio evita su funcionalidad, no funciona muy bien. O todo proceso inflamatorio alrededor del ovario, porque puede tener implantes en el ovario. Si ustedes recuerdan por qué produce infertilidad la endometriosis, era porque existía un proceso inflamatorio crónico. Destruía ese proceso inflamatorio, destruía a las células foliculares del ovario. No dejaba que exista una buena maduración de esos folículos del ovario. ¿Me entienden? O sea, estaban dañados ya esos folículos. Uno de los tratamientos pues, es destruir esas células endometriales. ¿Me entienden? Para mejorar lo que corresponde, o por lo menos evitar que exista un proceso inflamatorio en esa región. Otro, adherencias que haya formado la endometriosis, que estén produciendo una coladura, y que la histerosalpingografía nos dice, se observa acodadura en tercio proximal, en tercio medio o en tercio distal de trompa de falopio. Posiblemente, nos dicen los imagenólogos, de causa adherencial. Entonces, si es por causa adherencial, el que sigan haciendo más instilación de contraste ayudará a corregirlo. Porque dice que es adherencial, quiere decir que está afuera. Es como esto, le estuviera doblando, pero por parte de afuera. Es algo que está afuera.
Entonces, por histeroscopía podemos liberar esas adherencias, soltarlas, cortarlas, para poderle ayudar a nuestra paciente. En lo que corresponde a endometriomas de ovario, pues obviamente igual por la laparoscopía se puede hacer. Lo decapsulamos, lo retiras. A veces puede reventarse. Accidentalmente se puede retirar, pero no pasa nada. Podemos aspirar, lavar varias veces, no importa, la cuestión es que sí podemos retirar por endoscopía o cirugía de minimización. El otro, tumores de ovario. Y es lo que vamos a intentar ver para en octubre, para programar de una jovencita para poder sacar un tumor de ovario androgénico. Androgénico, ¿qué quiere decir? Que está estimulando aparentemente, pero ha salido un marcador tumoral. Si ustedes se acuerdan en el examen, para que tengan en la mente, pero ¿por qué, doctora, preguntado si ni siquiera hemos avanzado ovario? Pero en los laboratorios hemos avanzado en una parte que les dije también. El marcador tumoral que hemos pedido nosotros a esta paciente era la alfa-fetoproteína, carcino embrionario, el CA19-9 y el CA125. Toditos negativos, solamente salió positivo el alfa-fetoproteína. En eso, ¿qué nos estaría diciendo? ¿Qué origen tendrá la alfa-fetoproteína? ¿A qué les recuerda la alfa-fetoproteína cuando ustedes eran chiquititos en esta carrera? Y que también puede estar asociado con pelitos, grasas y dientes. También puede ser un teratoma, pero la ecografía nos hubiera dicho teratoma, y la ecografía tiene buena sensibilidad más para decirnos los diagnósticos. Sí, puede ser uno de ellos, pero salió bien elevado. ¿Quién sabe un teratoma? ¿Quién sabe? ¿Tú entras de no? ¿Teratoma? ¿No? Ellos vieron un teratoma así por la paroscopía que hicimos. Y pues no, es muy, se veía hasta pelo que ha salido harto, pero a pesar de ellos a muy temprano de la cirugía, cuando nos costó retirar de los pelos era harto, como la mitad de este metroma, más todavía, todo el celado, dientes, porque era duro al querer pinzarlo, querer sacar, grasita. Esta muchacha que vamos a operar el 2 o el 3 de octubre, pareciera que fuera un teratoma, y si es un teratoma va a ser un teratoma inmaduro, con muchas características malignas, porque el maduro es benigno. Maduro, ¿por qué se le dice? Porque sus características son muy diferenciadas. Pelo, grasa, diente. En tanto el inmaduro es más gelatinoso y posiblemente por eso la ecografía no diferencia entre diente, grasa, pelo. Y el otro que puede ser un tumor germinal. Germinal, ¿qué quiere decir? De origen embriológico. Y estos también son inmaduros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que existen muchas posibilidades de que pueda ser algo. ¿Algo qué? Algo maligno. Pues basado en la vida real. Algo maligno. Nos contaría que se ha ido el sábado, lo vamos a ver también. Entonces, posiblemente sea algo maligno. Los marcadores tumorales se puede hacer por la laparoscopía, sí, se puede hacer. Cuando la clave es que no esté adherido, se le va a retirar todo el ovario. Así, pero vamos a intentar conservar el otro ovario para que pueda reproducirse, si es que es maligno después de la quimioterapia, porque si es que es maligno, la quimioterapia ayuda bastante. Procedimientos técnicos, ¿no? Seguimos con lo que es la endoscopía. ¿Cómo preparamos? Como cualquier procedimiento quirúrgico similar. Y hemos avanzado como un tema aparte del anterior, con complicaciones y postoperatorias. Nos vamos a basar en una historia clínica, nos vamos a basar en exámenes complementarios, nos vamos a basar en el diagnóstico, y si por alguna razón existen algunas enfermedades que tenga la paciente o algo raro, vamos a pedir las interconsultas que sean necesarias. Debemos pedir, y como último filtro, una valoración anestesiológica, donde habíamos indicado que nos van a hacer la clasificación en ASA 1,
hasta ASA 5, y si vamos a tomar en cuenta la ASA 6, pues quiere decir que va a morir, hagamos o no hagamos la cirugía. La mayoría de las veces en ginecología van a ser ASAs 2. Hacemos todo esto para poder reducir el riesgo de complicaciones, ¿no? El riesgo de complicaciones. ¿Cómo preparamos? Y en los laboratorios habíamos indicado hemograma, grupo sanguíneo, VIH, hepatitis, ahora lo vamos a pedir, acostumbramos a pedir hepatitis B y ocasionalmente hepatitis C. Tenemos que tener un mamá Nicolau. Esta muchachita es núbil. ¿Qué es la núbil? A ver, vamos a ver la señorita. ¿Qué es paciente núbil? No han escuchado nunca, paciente. ¿Nunca? No. No es núbil. No. Núbil es paciente que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, cuando nosotros hemos mandado la orden de ecografía, es una paciente núbil, le han dicho no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, la ecografía tiene que ser pélvica, ¿no? Entonces, ¿haremos panicular a esta paciente? No, porque no vamos a retirar el útero, ¿no? Solamente el ovario, no vamos a retirar el útero, solamente el ovario. Entonces, debemos pedir en ciertos casos. Pero marcadores tumorales, cualquier patología de ovario, sí debemos pedir marcadores tumorales. Y la pregunta de examen. Entonces, como cualquier técnica quirúrgica, hacemos la preparación, nos lavamos las manos, nos colocamos la bata, colocamos guantes estériles, hacemos antisepsia de la pared abdominal y de la pelvis, colocamos los campos y vamos a hacer el acceso dentro de la cavidad abdominal, que puede hacerse por técnica cerrada. La técnica cerrada o a ciegas es con la aguja de Meres, es una agujita delgada que se introduce para hacer neumoperitoneo. Neumoperitoneo porque queremos distender el abdomen o esa cavidad peritoneal virtual, queremos volverla una cavidad real, administrando dióxido de carbono. Entonces, por la aguja de Meres, una agujita introducimos en el ombligo y empezamos a administrar dióxido de carbono para distender esa cavidad virtual, volverla real. Una vez que hayamos colocado, hayamos distendido el abdomen con dióxido de carbono, colocamos los puertos de los trócares. El trócar más grande es umbilical. El más grande mide 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Los otros trócares accesorios son de 5 milímetros. Entonces, en algunas oportunidades solamente vamos a utilizar 2, en algunas oportunidades vamos a utilizar 3, en algunas oportunidades vamos a utilizar hasta 4, dependiendo de la técnica quirúrgica del cirujano y la complicación de la cirugía. Los puertos accesorios se pueden utilizar varios. Introducimos el laparoscopio por el puerto principal de 10 centímetros, que la mayoría de las veces es por el ombligo. Realizamos el procedimiento que queramos realizar: ovario, trompa de falopio, liberar adherencias, integrar el ovario, hacer ligadura de trompas, retirar miomas. Lo que ustedes venga a su mente de la parte ginecológica en lo que es la cavidad pélvica se puede realizar por la laparoscopia. ¿Entienden? Para resumir, ¿qué es lo que podemos solucionar por la laparoscopia? Una vez que hayamos terminado nuestro procedimiento, pues retiramos todos los puertos y verificamos la hemostasia. El del ombligo es el que sí debemos cesar el peritoneo y la aponeurosis. Peritoneo y aponeurosis, porque como es de 1 centímetro, la medicina basada en la evidencia nos indica que si nosotros no cesamos ese puerto del ombligo, existe un riesgo de eventración. ¿Qué es eventración? Es eventración ahorita que se está hidratando. ¿Qué es eventración? Se me pone nerviosa, ¿qué es? Se están mirando, se pone tan nerviosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Central? Sí, ¿Central? No, esa es impaginación.
Esa es imaginación, no imaginación. Es imaginación. Imaginación es otra cosa, no es otra imaginación. Como, ¿han visto el dibujito Mundo de Bobby? ¿No han visto el Mundo de Bobby? Tal vez era muy antiguo en esa época, sabía el Mundo de Bobby. Era un niño en dibujitos que andaba con su bicicleta y todos se imaginaban. Como era niño, iba a la bicicleta y todos se imaginaban. Con sus juguetitos se imaginaba todo. Imaginación. La señorita no, el joven, que es eventación. El joven, que es eventación. Sale hacia afuera, ¿por dónde? Por un orificio, pero aparte de que no sea solamente el ombligo, es la palabra que diga que haya sucedido algo, no específicamente del ombligo, porque puede haber demostración por cirugía de vesícula, cirugía de cualquier cosa, por cuál es la característica. Salida de adentro hacia afuera por medio de ¿qué? Debilidad. Epidural. Debilidad causada por una incisión. Por una incisión quirúrgica. ¿Me entienden? Por una debilidad producida por la mano del hombre. ¿Me entienden? Es una eventación. En otras causas es una hernia, pero producida por el hombre. Secundaria a una cirugía que haya debilitado la pared abdominal. En este caso es el ombligo, en lo que es la laparoscopía. Nos recomiendan que debemos cerrar sí o sí la aponeurosis a nivel umbilical. Y de los otros cuartos, la medicina basada en la evidencia nos dice no hagan nada, solamente si es en la piel. Y ya está, no hay riesgo de orientación. O el riesgo de orientación sumamente es más bajo del ombligo. ¿Entienden? Ahí tenemos examen de técnica quirúrgica, antisepsia, colocación de campos, y esta es la aguja de Beres que ustedes van a ver. Si se dan de cuenta, están colocando por debajo del ombligo, no lo está haciendo, pero esto es antiguo, ¿no? Antes había mucho miedo en hacer el acceso por el ombligo. Algunos mismos, tal vez ustedes van a ver en cirugías laparoscópicas y mucho, sigue todavía algunos cirujanos por debajo del ombligo, no hacen por el mismo ombligo. Van a notar esa característica. La circunvalación y es más fácil ingresar por el ombligo, a diferencia del otro que se ingresa unos centímetros por abajo. ¿Entienden? Es mejor hacerlo por el ombligo. Pero bueno, la técnica depende del cirujano como está acostumbrado y es más accesible para el cirujano. La aguja de Beres se funciona. Tiene un resorte en su extremo, que eso vamos a intentar ver, o tal vez ya lo van a ver ustedes en cirugía general, y si alcanzamos hasta el final de la clase a cirugía ginecológica de mínima invasión, tal vez vamos a especificar algunos tiempos, y introducimos lo que nos ayuda ese resorte es para no lesionar la cavidad pélvica, ¿no? Funcionamos. Y al estar ingresando, su resorte hace que la aguja se esconda. O sea, una vez que esté introduciéndose, y el último se entra. Solamente tiene dos, y cuando va entrando dos, primero entra, le hacemos un pequeño orificio a la piel, introducimos, va a romper la aponeurosis, y después va a romper el peritoneo parietal. Tiene esos dos resortitos. Y ya entra y se retrae automáticamente para no lesionar al intestino. Luego posteriormente colocamos los trócares, volvemos a hacer aquí. El más grande donde va a estar la óptica es el trócar más grande, de 10 milímetros, y los ojos que son más pequeños de 5 milímetros son los accesorios. La óptica pues su diámetro es 1 centímetro, por eso entra por el más grande. Las complicaciones, pues lo que habíamos visto en complicaciones intra y postoperatoria, al conocer estos procedimientos también debemos saber a qué nos exponemos. Complicación al ingreso de lesionar órganos. Por la posición o los ángulos de la iniciación podemos lesionar órganos macizos también. ¿Entienden? Entre estos, el hígado es uno de los órganos que a veces se puede lesionar. Y si somos muy torpes en la colocación del trocar,
o por alguna razón la paciente es muy delgada, como en esta última cirugía que hemos tenido de la laparoscopía este lunes, la paciente era delgadita, alta. ¿Quién se escuchó? ¿Dónde está? Ahí está. Delgada, ¿no? ¿Por qué le hemos hecho la histerectomía? ¡Pucha! No, pero ¿por qué han hecho? ¿Por qué han sacado los datos? ¿Qué? Así les doy pasión. Les digo, hagan, por favor, hagan. Vean casos reales, pero no se amorticen. A ver, ¿por qué ¿cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué? Miomas era. Miomas uterinos. Esta paciente no ha tenido ni un hijo. Ni un hijo. ¿Y cuántos años tenía? Ni la edad. 37. Y para colmo, ellos no han hecho el examen físico. No han hecho el examen físico. Ni el ginecólogo que la programó, porque como ayudante no. Y había también condilomas. La vagina estaba llena de condilomas. Cuando queremos colocar el movilizador uterino, que se coloca para manipular el útero por el canal vaginal, la paciente tenía condilomas. No tuvo hijitos, se le ha hecho la histerectomía, no hemos podido colocar muy bien la copa, pero se ha podido realizar la histerectomía sin complicaciones más bien. Pero es lo que hacemos. Podemos perder. Y la paciente era delgadita. Por más que distendemos la cavidad abdominal con dióxido de carbono, cuando son delgaditas y a veces su curvatura por los partos que haya tenido embarazos, esta curvatura se puede acentuar haciendo. ¿Qué vasos tenemos adelante de la columna vertebral? Grandes vasos. La aorta ahí, otro gran vaso que está a su ladito de la aorta, la vena cava inferior, ¿no? Entonces esos dos grandes vasos podemos funcionar también. Ahí sí que es catastrófico. Inmediatamente se debe convertir, porque es más complicado hacer la sutura. No es difícil, no es imposible, pero cuando se lesiona un grande vaso como es la aorta abdominal o la vena cava inferior, el sangrado es hasta que diga ya se está vaciando su sangre. Son grandes vasos, imagínense. Y al intentar hacer puntos que a veces tardamos porque es incómodo hacer los nudos de sutura por la laparoscopía. Por eso cuando van a hacer vesícula los cirujanos, para reducir eso y hacer más rápido, utilizan clips, ¿no ven? Que meten, pásame, cárgamelo, se lo carga y así, ¿no? Para la vesícula. Pero a ver, ¿qué haga con nudos? Ya no, ¿me entiendes? Ya dicen no, porque se tarda. Aunque parece fácil, pero tienes que estar acostumbrado a manipular. Entonces, la otra complicación de los órganos, de haber lesionado órganos, es la hemorragia masiva, que puede tener por lesionar aorta abdominal y la vena cava inferior, que son muy graves. Y el otro, como cualquier procedimiento quirúrgico, si no hemos hecho una mala técnica de asepsia, antisepsia, malo lavado de manos, mal esterilización del equipo, del instrumental de la laparoscopía, las infecciones pues van a ir a actuar a ese nivel. ¿Entienden? Entonces, existen esas complicaciones. Podemos ver todo, dependiendo de la habilidad y del procedimiento que sea. Solamente puede ser un acceso principal y otro accesorio, dependiendo de la complejidad de su cirugía. Podemos hacer salpingectomías, ligaduras de trompas, retirar solamente el ovario, la tijerita, todo el instrumental ya está preparado para poder hacer. Impulsionamos, diseccionamos, liberamos adherencias, se puede hacer todos los tipos de espúnculos. Colorín colorado, esta cuenta.